Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Hoy tenemos una clase especial porque va a ser corta. No pudimos reunirnos en la iglesia con la mayoría de las personas porque por problemas del agua pensaban que se iba a cortar el agua, al final no se cortó, pero igual habían dado aviso ya de suspender la reunión. Vamos a pedir entonces que para poder comenzar nuestra clase nos pongamos de rodillas para orar y la persona encargada para la primera oración nos va a guiar al Señor. Arrodillémonos entonces para orar. Ya. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo nombre, Señor. Gracias, Señor, por tenernos con vida y con salud, que tanto sea en este momento es vital su bendición, Señor, a cada uno de nosotros. Le pedimos, Señor, que usted, al abrir la Biblia, que usted nos enseñe, nos guíe y nos hable a través de su santa palabra, Señor. También le pido que dirija el Espíritu Santo esta hora de confraternización, de estudio también, y que bendiga a Jacqueline con lo que nos va a enseñar a nosotros, Señor. Que nos dirija en todo momento. Te lo pedimos en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Muchas gracias, Antonio. Muy bien. Vamos entonces a ver aquí algo que, como le decía yo, esto no lo tenía pensado para ahora, pero lo puse así para que podamos repasar algo antes de iniciar lo que viene en la segunda parte, que no va a ser grabada. Dice acá, miren, esto son pedacitos del capítulo titulado Josué y el ángel del libro Profetas y Reyes, ¿ya? Es muy interesante porque habla justamente de lo que tiene que ocurrir ahora. Entonces, es sumamente importante, ¿ya? Y fíjense ustedes que tiene conexión con lo que vimos en el sentido de que también esta visión le fue dada en el pasado, ¿no es cierto?, acá a los profetas del Señor, en relación con un conflicto espiritual que había tras el regreso de Babilonia y la reconstrucción de Jerusalén, de sus murallas, de su ciudad y de su nación. Entonces, ahora se supone, porque nosotros lo dijimos, nosotros vamos a ser reparadores de calzadas, restauradores de calzadas y reparadores de portillos, ¿ya? De calzadas para habitar. Entonces, ¿qué pasa? Que en el tiempo en que se está reconstruyendo la muralla, que tiene que ver con la ley de Dios, o sea, poniendo en pie otra vez las demandas del Señor para que sean, digamos, el llamado último de Dios a la última generación, en este tiempo es cuando el Señor está realizando el juicio investigador y se van a quitar en algún momento los pecados de todos los hijos de Dios que están con vida y que hayan sido sellados. O sea, van a ir siendo sellados, van a ir siendo borrados sus pecados. Y esta visión está dada en ese contexto. Entonces servía para ese tiempo en el sentido de que también se está mostrando que Dios hacía una obra espiritual en las personas mientras que ellos edificaban la muralla. Pero ahora esta obra espiritual es definitiva y es solemne porque es una última oportunidad colectiva para todos los hijos de Dios que tienen que ser sellados en una última generación. Dice acá, y los que sean fieles a Dios y al deber serán amenazados, denunciados y proscritos. Serán traicionados por padres y hermanos y parientes y amigos. Estás ahí citando Lucas 21:16, ¿ya? Terrible profecía que hizo el Señor, ¿no es cierto? O sea, una cosa dice los enemigos del hombre serán los de su casa y otra es ser por nuestros propios seres queridos amenazados, denunciados y proscritos. Eso es todavía más, ir más lejos. Dice, la iglesia remanente, con corazón quebrantado y ardorosa fe, suplicará perdón y liberación. Sus miembros serán completamente conscientes del carácter pecaminoso de sus vidas. Verán su debilidad e indignidad y mientras se miren a sí mismos, estarán por desesperar. Entonces, está hablando de que nosotros cuando esté pasando eso, estemos siendo juzgados,
el Señor va a hacer un llamado al Espíritu Santo en nuestras vidas para sacar hasta la última pelusa de mugre que pueda haber allí en nuestro carácter. Entonces, los miembros de la iglesia que saben, porque conocen las profecías, saben que sus vidas están por pasar, si es que no han pasado ya, en revista en el juicio, van a estar muy complicados, porque van a ver que si están siendo traicionados, perseguidos y todo lo demás, es seguro casi que en algún minuto están pasando sus vidas por el juicio. Entonces, ellos, a la vez que saben eso, también reconocen que tienen un carácter pecaminoso y ven su debilidad e indignidad. Entonces, la pregunta, y le hicimos la otra vez, y por eso que yo dije esta parte importante que la analicemos, porque uno se pregunta, bueno, ¿cómo es eso? Si en el conflicto de los siglos leímos una cita que decía, en el capítulo El tiempo de angustia, justamente, decía, sus pecados habrán sido revisados y borrados en el juicio y por tanto no pueden recordarlos, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, si no pueden recordarlos, entonces, ¿cómo dice que acá que son completamente conscientes del carácter pecaminoso de sus vidas, que verán su debilidad e indignidad? Y dice, y mientras se miran a sí mismos estarán por desesperar. Entonces, yo justamente traje todo este capítulo entresacado algunas partes para que veamos que aquí está hablando de algo que no ocurre en un solo minuto, así. ¿Ya? Quiero primero leerles cómo está aquí en el libro Conflicto de los Siglos, la cita que les estaba recordando yo. A ver, está cuando dice... A ver, se me no la puedo encontrar ahora. Pero está, no sé, tiene que estar. Bueno, entonces miren, hay dos momentos de tiempo en lo mismo. Un momento de tiempo, el que se está realizando el juicio de los vivos, y el otro momento de tiempo en que se terminó de realizar el juicio, y en ambos momentos de tiempo no se sabe en qué etapa se está, y es la etapa final. Entonces, el drama es, ¿pasaría mi nombre? ¿Pasarían todos los nombres? Hay un momento en que nos vamos a dar cuenta que empezaron las plagas, porque eso va a ser prácticamente imposible de no darse cuenta, porque van a ser muy terribles, encontré las citas. Entonces, cuando veamos que empezaron las plagas, nosotros sabemos que la mejor indicación para saber si se cerró el tiempo de la gracia es que cuando se cierra el tiempo de la gracia empiezan las plagas, no pueden empezar antes. Entonces, como vamos a deducir que esas son las plagas, vamos a decir, entonces quiere decir que el juicio ya terminó, y ahí viene la angustia, ¿ya? Entonces, miren, fíjense un detalle. Acá dice que son completamente conscientes, no dice de las faltas en particular, y ese es el punto más clave de todo esto, para entenderlo bien. Serán completamente conscientes del carácter pecaminoso de sus vidas. Oye, o sea, ellos saben que sus vidas son imperfectas, saben que continuamente le tenían que estar siempre pidiendo perdón a Dios por todo y todavía piensan que seguramente pueden estar ofendiendo a Dios en algo, porque se sienten débiles, seguramente tentados también, quizá no sé, hasta renegar de la fe tentados, pero no al punto de tomar esa decisión, sino que sienten que quieren escapar de la angustia, no saben cómo, se sienten indignos porque ni siquiera se sienten tal vez como debiera sentirse un hijo de Dios ante esas circunstancias, y piensan, yo no tengo que tener miedo porque soy hijo de Dios, pero sí, pero si Dios no me habrá perdonado, etc. Entonces, ellos no recuerdan pecados específicos, ¿se fijan? Y dice que mientras que se miran a sí mismos están por desesperar. Miren esto, el tentador, todavía, aquí hay más cosas que hay que ponerle atención. El tentador estará listo para acusarlos. Ahora, miren, señalará sus vestiduras sucias, su carácter deficiente, presentará su debilidad e insensatez, su pecado de ingratitud, cuán poco semejantes a Cristo son, lo cual ha deshonrado a su Redentor. ¿Ya? Entonces, si le muestra vestiduras sucias, le muestra, mira cómo eres sucio tú en tu carácter, te enojas, aquí, allá, tienes un carácter deficiente,
nos lleva a pensar como que Satanás nos está sacando a la luz pecados específicos, ¿se fijan? Y yo no puedo asegurar en este minuto que sí o que no. Quiero que vayamos viendo la cita y vamos sacando las conclusiones. Pero sí les muestra las debilidades generales de su carácter, que son poco semejantes a Cristo y que lo han deshonrado. Miren qué fresco Satanás. Dice, tiene un conocimiento exacto de los pecados que por sus tentaciones ha hecho cometer a los hijos de Dios e insiste en sus acusaciones contra ellos. Miren, esta cita es de Profeta y Reyes. De paso, Profeta y Reyes fue el último libro que escribió antes de morir Elena de White, ¿ya? Y miren que de lo mismo está hablando acá en el conflicto de los siglos. Le voy a leer, sin embargo, acá añade algo más. Dice, mire, y esto era muy importante, se los mencioné en esa ocasión. Dice, si Jacob, porque el tiempo de angustia final se llama también el tiempo de angustia de Jacob. Entonces está mostrando un paralelismo con lo que le pasó a Jacob con lo que nos va a pasar a nosotros. Dice, si Jacob no se hubiese arrepentido previamente del pecado que cometió al adueñarse fraudulentamente del derecho de primogenitura, Dios no habría escuchado su oración ni le hubiese salvado la vida misericordiosamente. ¿Se fijan? O sea, él se había arrepentido sinceramente de haberle robado la primogenitura a su hermano. Pero a pesar de que se había arrepentido sinceramente, todavía así el Señor le permite pasar por un tiempo de angustia. Y fíjense, mire, eso es las cosas que se nos vienen preparadas, pero les voy a leer lo que dice tal cual está en Historia de la Redención. Esperen un poquito. Historia de la Redención, en la página 100, describe eso, esa parte de la lucha de Jacob. Y ese episodio justamente. A ver. Ya, miren. A ver. Voy a retroceder un poquito para que lo puedan entender mejor, porque en realidad, qué importante esto. Miren, dice acá, Jacob y Esaú representan dos clases. El primero, o sea, Jacob a los justos, y el segundo, Esaú, a los impíos. La angustia que Jacob experimentó cuando Esaú marchaba contra él con sus 400 hombres, representa la angustia que experimentarán los justos cuando se promulgue el decreto de muerte contra ellos inmediatamente antes de la venida del Señor. Entonces, pregunta, ¿el decreto de muerte se hace cuando ya se cerró la puerta de la gracia o antes? ¿Ya? Porque dice que experimentarán los justos esa angustia cuando se promulgue el decreto de muerte. ¿Ya? Y sabemos que la angustia viene cuando empiezan las plagas. Y sabemos que este decreto de muerte se hace porque se le echa la culpa de las plagas a los hijos de Dios, porque son los únicos que no quieren guardar el domingo. Entonces, esta angustia que están experimentando los justos es cuando ya se cerró el tiempo de la gracia. Y ahí quiere decir que se promulga el decreto de muerte. ¿Ya? Se cierra el tiempo de gracia, comenzaron las plagas y ellos no soportan las plagas y dicen, no, ustedes como no quieren desistir, vamos a hacer un decreto, si ustedes no desisten van a tener que ser muertos. Entonces, y eso dice, inmediatamente antes de la venida del Señor, cuando los impíos se reúnan a su alrededor, se llenarán de angustia, pues, al igual que Jacob, no podrán ver salvación para sus vidas. Porque Jacob ya veía que venía su hermano, y si venía con 400 hombres, no venía a darle la bienvenida, precisamente. Venía en son de guerra, ¿no? Entonces, también nosotros vamos a ver que tienen un decreto para matarnos y vamos a estar con angustia también por eso. El ángel se puso delante del patriarca y este se asió de aquel y luchó con él toda la noche. O sea, Jesús salió al encuentro de él para, podemos decir probarlo, pero más bien yo diría testearlo. O sea, lo que ya había sido puesto en él para que se pusiera en ejercicio su fe. Entonces dice, interpuso ahí delante de él. Dice ahora, cuando los impíos,
el patriarca, y este se asió de aquel y luchó con él toda la noche. Así también los justos en su momento de prueba y angustia lucharán en oración con Dios, como Jacob luchó con el ángel. El patriarca, en su angustia, oró toda la noche para verse libre de la mano de Esaú. Los justos, en su angustia mental, clamarán a Dios día y noche para verse libres de la mano de los impíos que los rodearán. Jacob confesó su indignidad. Menor soy yo, que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Los justos, en su angustia, se sentirán profundamente convencidos de su falta de méritos y con muchas lágrimas reconocerán su completa indignidad. Y al igual que Jacob, se aferrarán de las promesas de Dios por medio de Jesucristo. ¿Se fijan? O sea, cuando ahí está hablando de que Satanás nos presenta nuestra debilidad, insensatez, nuestro pecado de ingratitud, cuán poco somos semejantes a Cristo, es lo mismo que le pasó aquí a Jacob. Y seguramente que Satanás también le estaba trayendo eso a la memoria. Entonces, dice acá, y al igual que Jacob, se aferrarán de las promesas de Dios por medio de Jesucristo, hechas precisamente para pecadores tan dependientes, tan desamparados y tan arrepentidos. El patriarca se aferró firmemente del ángel en su aflicción y no lo dejó partir. Fíjense que hay una cita que me llama siempre la atención, porque alguien pregunta, ¿por qué Dios no me contesta la oración? Y dice, os soltáis demasiado pronto del brazo del Señor. Nosotros tenemos que ser perseverantes en la oración. Entonces dice que él no lo dejó partir. Mientras le suplicaba con lágrimas, este le recordó sus errores pasados y trató de librarse de él para probarlo. Oh, miren, el Señor, ¿no? Le trajo a la mente algunos de sus errores pasados y como que forcejeó así para soltarse, para que lo dejara. ¿Y por qué? ¿Y cuál era la intención? Para probarlo. Pero ahí viene lo interesante. Después dice, así también serán probados los justos en el día de su angustia para que manifiesten la fortaleza de su fe, su perseverancia e inconmovible confianza en el poder de Dios para librarlos. Jacob no quiso resistir. Sabía que Dios era misericordioso y recurrió a su misericordia. Claro, la diferencia con nosotros es que aquí Jacob no había sido llevado al juicio y sus pecados no habían sido borrados. Por lo tanto, podía recordarlo. Nosotros no lo vamos a poder recordar. Ahora miren, señaló su pasada tristeza por sus errores y su arrepentimiento. O sea, él empezó, Señor, y se fijan ahí la diferencia, porque él recuerda, y Señor, yo te pedí perdón, y Señor, te lo vuelvo a repetir, yo hice mal, porque yo sentí en algún momento que no debería haber hecho eso, porque él venía con hambre, pero yo igual me aproveché, Señor. Pero acuérdate que yo te pedí perdón, Señor, ¿ya? Nosotros, justamente antes de que se cierre la gracia, también vamos a estar afligidos. Acuérdense que vamos a estar en un tiempo de angustia previo, donde también van a estar habiendo gente martirizada, y eso es muy complicado. Entonces, nosotros vamos a estar intentando recordar los pecados, pero la cita del conflicto que yo les dije que se la iba a mostrar, que estaba aquí, decía así. Dice, Satanás había acusado a Jacob ante los ángeles de Dios y, a ver, esperen un poquito más. Ah, no, acá en la otra página dice, si Jacob no se hubiese arrepentido previamente del pecado que cometió al adueñarse fraudulentamente del derecho de primogenitura, Dios no habría escuchado su oración ni le hubiese salvado la vida misericordiosamente. Entonces, fíjense, a él Dios no lo habría librado si no fuera porque estaba arrepentido. Pero si estaba arrepentido y Dios le había perdonado, ¿por qué ahora se hace como que no lo hubiera perdonado? Decía aquí porque era para probarlo. Y yo diría para testearlo. Porque fíjense ustedes, y espero que vayan reteniendo todo esto, porque se va juntando una cosa con otra, porque aquí en el libro Maranata, del 12 de abril, Maranata del 12 de abril, dice, es el propósito de Dios, el último párrafo, que todos sean probados y testeados para que Él pueda ver si son leales o desleales a las leyes que gobiernan el reino de los cielos. Hasta el fin Dios le permite a Satanás manifestarse como mentiroso,
acusador y homicida. De esa manera, el triunfo final de su pueblo llegará a ser más señalado, más glorioso, más pleno y completo, ¿ya? Entonces, una cosa es probar y otra es testear, porque primero prueban para ver si el asunto resulta, ¿ya? Después dicen, bueno, resultó, vamos a fabricar en serie estos autos, qué sé yo, porque resultaron, pero ahora tenemos que testearlos, o sea, darles un tiempo de uso, o bueno, antes de fabricarlo en serie, un tiempo de uso para ver si resisten en la marcha, ¿ya? Porque probarlo una vez no es nada, pero ahora con el tiempo y acelerándolo y andando en carretera, vamos a ver si el auto funciona igual. Bueno, esto es lo mismo, los hijos de Dios tienen que ser probados, pero ahora también tienen que ser testeados, porque así ¿cómo es la palabra? Se consolida lo que se logró antes, ¿ya? Se afirma, se hacen aún más inconmovibles. Si ya eran inconmovibles, estando sellados, ahora su resolución se hace mucho más firme todavía, ¿ya? Entonces, esa lucha hace que ellos adquieran una fortaleza de carácter que sería imposible lograr de otra forma. Y la cita del conflicto de los siglos decía, así, en el tiempo de angustia, si el pueblo de Dios conservase pecados aún inconfesos, cuando lo atormenten el temor y la angustia, sería aniquilado. ¿Se fijan? O sea, sería algo insoportable el recordar en esas instancias nuestros pecados, porque va a haber un cataclismo tal en la tierra. Fíjense ustedes, temblores, persecución, asesinato por todos lados. Miren, ahora inundaciones no es nada, ahí va a haber cosas mucho peores. La hermana Juárez tiene una cita que dice, la sangre correrá chorros. A mí me llama la atención porque cuando habla de la plaga del sol, y hay una promesa en Apocalipsis que aunque, bueno, cada uno sacará su conclusión, pero ahí dice, y ya no los quemará ni el sol de día, ni la luna de noche, y Apocalipsis añade, ni ningún calor. Yo no sé qué otro calor aparte del sol. ¿Ya? Entonces, se los dejo para pensar, porque ustedes saben que la radiación produce calor también. Entonces, en un ambiente así, pensar que no contamos con la protección especial de Dios es terrible. Y los sellados saben, por su estudio de las profecías, que solamente van a ser protegidos los que están sellados. Entonces, de ahí su angustia, ¿estamos sellados o no estamos sellados? Entonces, ellos tratan de recordar si hay pecados que quedaron sin confesar y no los pueden recordar. Lo que puede significar dos cosas, o tienen muy mala memoria o les borraron los pecados. Porque esta cita que estoy leyendo, nosotros ya la vamos a saber. Entonces la cita dice así, en el tiempo de angustia, si el pueblo de Dios conservase pecados aún inconfesos cuando lo atormenten el temor y la angustia, sería aniquilado. La desesperación acabaría con su fe y no podría tener confianza para rogar a Dios que le librase. ¿Se fijan? Pero por muy profundo que sea el sentimiento que tiene ¿de qué? ¿De sus pecados? No, dice, de su indignidad. Se siente indigno. Pero dice que por muy grande que sea ese sentimiento de su indignidad, no tiene culpas escondidas que revelar. Sus pecados han sido examinados y borrados en el juicio, y no puede recordarlos. ¿Se fijan? Entonces, esa es la cita importante, porque quiere decir que cuando Dios borra nuestros pecados en el juicio, también los borra de nuestra mente. Entonces, no sé cómo se la ingenia el Señor para que tengamos un sentimiento de indignidad, para que nos sintamos débiles e insensatos, para que reconozcamos que somos ingratos, pero no nos podamos acordar de pecados específicos de ingratitud, de pecados específicos de debilidad, de pecados específicos que nos digan que somos deficientes. ¿Se fijan? Pero eso es lo que va a pasar. Ahora dice, Satanás tiene un conocimiento exacto de los pecados que por sus tentaciones ha hecho cometer a los hijos de Dios e insiste en sus acusaciones contra ellos. Claro, y le dice, mira, hizo esto, este otro. Él sabe las mismas cosas que nos hizo hacer. Es igual que cuando los brujos hacen pronósticos y la gente dice, uy, ve, se cumplió igual lo que dijo. Sí, porque él lo iba a hacer. Entonces él dijo, mire, va a haber un terremoto en tal parte. ¿Quién iba a causar esos terremotos? ¿Quién causa estas cosas, estas inundaciones? ¿Quién las causa? ¿Dios o Satanás?
Estas inundaciones ocurren por la falta de protección de Dios, no por la agresión de Dios, que es distinto. ¿Y por qué falta la protección de Dios? Porque los seres humanos no han querido entregarle sus vidas para que tengan su protección. Y como no han querido entregar sus vidas, Satanás dice, bueno, ¿y qué tanto los protege? Pues ellos me han elegido a mí. Yo los reclamo como míos. Y Dios se los tiene que entregar. Y Él hace todas estas cosas y catástrofes para ojalá acabar con el máximo de gente posible que no alcance a arrepentirse. Por eso la importancia que Dios dice que nosotros debemos advertir al mundo y explicarle antes que sea tarde para que la gente pueda entrar en la protección del Señor y nosotros mismos también. ¿Ya? Entonces acá dice, declara que por sus pecados han perdido el derecho a la protección divina. ¿Se fija? Se sabe las cartas que está jugando muy bien. Y reclama el derecho de destruirlos. ¿Quién está reclamando el derecho de destruirnos ahora, aquí? En todos estos lugares que yo no miraba mucho en la noticia, pero en todos los lugares donde están habiendo, sé que la región de O'Higgins, que es acá, mismo alrededor de Santiago, y etcétera, por eso están cortando el agua. ¿Quién está causando eso? Satanás. Quiere destruir al máximo de personas posible. Quiere que renieguen de Dios si es que no los puede matar directamente. Los declara tan merecedores como él mismo de ser excluidos del favor de Dios. Son estos, dice, los que han de tomar mi lugar en el cielo y el lugar de los ángeles que se unieron a mí. Profesan obedecer la ley de Dios, pero ¿han guardado sus preceptos? ¿No han sido amadores de sí mismos más que de Dios? ¿No han puesto sus propios intereses antes que su servicio? Ojo con esto. El diablo permanentemente trata de distraernos para que nuestra atención no esté fijada en las cosas de Dios. Y después que lo hizo, dice, ¿te fijas? Sus intereses no están contigo, están interesados en sus cosas, no están interesados en tu servicio. Así es que no dejemos mal al Señor, no le hagamos pasar vergüenza. Los intereses nuestros deben ser los intereses del Señor. Y el máximo interés del Señor es salvar almas. Y para eso tenemos que ir y saber muy bien cómo usar la palabra de Dios. Como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, porque así vamos a poder llevar a las almas al Señor. El Señor se reveló a través de su palabra y tenemos que enseñarle su palabra a las personas. Y dice, ¿no han amado más las cosas del mundo? Pregunta que debiéramos hacer. Cuando dicen, no, pero es que los adventistas no debieran hacer esto. Sí, pero es que no hay. ¿A quién amamos más? ¿A Dios y sus requerimientos o las cosas del mundo que se han metido en nuestra vida? Y les dice, mira los pecados que han señalado su vida. Contempla su egoísmo. Es la raíz de todos los pecados, dice el Espíritu de Profecía. Su malicia, su odio mutuo. ¿Me desterrará Dios a mí y a mis ángeles de su presencia y sin embargo recompensará a los que fueron culpables de los mismos pecados? Tú no puedes hacer esto con justicia, oh Señor. La justicia exige que se pronuncie sentencia contra ellos. Pero no dice, Señor, a mí me diste harta oportunidad en el cielo y yo no me quise arrepentir. ¿Ya? Y dice, por mucho tiempo. Y estos otros, el Señor también le está dando esas mismas oportunidades y se están arrepintiendo. Y es la diferencia con Satanás, ¿se fija? Sin embargo, dice, aunque los seguidores de Cristo han pecado, no se han entregado al dominio de los agentes satánicos. Se han arrepentido. Y ese se han arrepentido no es de un solo pecado, se han arrepentido de todo. Se han arrepentido de sus pecados. Han buscado al Señor con humildad y contrición. Y el abogado divino intercede en su favor. Declara, Jehová te reprenda, oh Satán. Yo di mi vida por estas almas. Este capítulo está basado en Zacarías capítulo 3, por si lo quieren revisar. Ya en tiempos de Zorobabel fue dada esta visión, cuando volvieron de la cautividad. Jehová te reprenda, oh Satán. Yo di mi vida por estas almas. Pueden tener imperfecciones de carácter. Pueden haber fracasado en sus esfuerzos, pero se han arrepentido y las he perdonado y aceptado. Aquí, mire, aquí está complicado porque el Señor dice que se han arrepentido, que las ha perdonado, pero, a ver, espérense un poquitito. Aquí, claro, que las ha perdonado, pero todavía no está diciendo que ha borrado su pecado ya, pero vamos a ver que hay un intertanto, porque ellos están pasando,
fíjense ustedes cómo ocurren las cosas. El tiempo de angustia previo. Se empieza a cerrar la puerta de la gracia. Algunos, para ellos todavía está abierta, para otros ya está cerrada. ¿Ya? Ese es el contexto que tenemos que tener. Ellos están viendo que todavía hay martirio en el momento en que empieza a darse esto, que todavía hay martirio, pero hay algunos que se están arrepintiendo. Entonces dicen, todavía está abierta la puerta de la gracia, pero saben también, como lo estamos sabiendo ahora, que en estos momentos cuando la puerta de la gracia se está cerrando. Entonces puede ser que el caso de ellos ya haya pasado en revista. ¿Ya? Entonces ellos se han arrepentido y el Señor dice, los he aceptado, pero el Señor borra sus pecados. Cuando termina todo, se borran los pecados completos. Jesús dice, los sacará como oro probado en el fuego. Su índole terrenal debe ser eliminada para que la imagen de Cristo pueda reflejarse perfectamente. Entonces, sabemos también, y acá estaba la otra cita, espérense. Miren, no terminamos de leer, ahora me acuerdo, la historia de la redención, decían acá, en la historia de la redención sobre Jacob, dice que Jacob señaló, dice, su pasada tristeza por sus errores y su arrepentimiento, insistió en que se lo librara de las manos de Saúl. O sea, eso lo hacemos en la misma oración nuestra. Y dice, su oración importuna continuó toda la noche. Al recordar sus errores pasados, casi se desesperó. Pero sabía, pero él los podía recordar, nosotros no los vamos a poder recordar cuando nuestros casos hayan pasado. ¿Ya? Porque hay los casos de algunos que todavía no han pasado, pero los de otros sí ya han pasado. Entonces dice, su oración importuna continuó toda la noche. Al recordar que sus errores pasados casi se desesperó, pero sabía que tendría que recibir ayuda de Dios, o si no, perecería. Se aferró fuertemente del ángel e insistió en su pedido con clamores fervientes y angustiosos hasta que prevaleció. Y quién sabe si el pecado de uno de nosotros está pasando y nosotros estamos pidiendo perdón en ese momento. Y entonces, el Señor nos ha perdonado y va a borrar el pecado, y nosotros todavía estamos recordando el pecado, el Señor lo borra y dejamos de recordarlo porque acaba de ser borrado. Porque esos van a ser borrados ahí, en ese periodo, ¿se fijan? Y no sabemos en qué minuto exacto. Dice, así ocurrirá con los justos. Cuando recuerden los acontecimientos de su vida pasada, sus esperanzas casi desaparecerán. ¿Ya? Entonces, claro, están recordando, porque en un principio pueden recordar antes de que sean borrados sus pecados porque están pasando por el tiempo de angustia previo. Pero el tiempo de angustia previo se transforma en un tiempo de angustia final o gran tiempo de angustia cuando sus nombres quedan sellados, sus casos quedan sellados. Pero en tanto que eso no ocurre, ellos están orando, y después que eso ocurre, ellos siguen orando. Primero están orando con los pecados sin borrar, y después están orando con los pecados ya borrados. ¿Se fijan? Y es una larga oración. En caso de acá, de Jacob, fue toda la noche. En el caso de nosotros pueden ser días que vamos a estar en eso. Así dice, ocurrirá con los justos. Cuando recuerden los acontecimientos de su vida pasada, sus esperanzas casi desaparecerán. Pero cuando comprendan que es un caso de vida o muerte, clamarán fervorosamente a Dios y pedirán que tenga en cuenta su tristeza pasada por sus pecados y su humilde arrepentimiento. Y entonces invocarán su promesa. ¿O forzará a alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz, ¿sí? Haga paz conmigo. En otras palabras, yo te puedo meter dentro de mi fortaleza. ¿Alguien acaso la puede derribar y tomarte prisionero? Mi fortaleza es mi fortaleza. Nadie la puede derribar. Entonces, haz paz conmigo, ponte en buena conmigo y vas a estar seguro. Haga paz conmigo, sí, haga paz conmigo. Está citando Isaías 27:5. Ofrecerán entonces de día y de noche sus fervientes peticiones a Dios. El Señor, aquí está, no habría oído la oración de Jacob, ni habría salvado misericordiosamente su vida si éste no se hubiera arrepentido antes del error que cometió al pretender obtener la bendición de Dios por medio de un fraude. ¿Ya? Entonces, si no se hubiera arrepentido antes, no antes del error, falta aquí la puntuación, si no se hubiera arrepentido antes del error que cometió al pretender obtener la bendición de Dios, le falta la coma. Entonces, lo que está queriendo decir es que en esos momentos él se había arrepentido. ¿De qué? De haber tomado fraudulentamente la primogenitura, y por eso Dios lo escuchó, que si él antes no se hubiera arrepentido, ahora la oración de él no habría sido escuchada.
Y con nosotros igual, dice, los justos como Jacob manifestarán una fe sin claudicaciones y una ferviente determinación que no será avasallada. Hoy, ¿podemos entonces dejarnos arrebatar por sentimientos de culpabilidad, de inferioridad, por cuando Satanás nos susurra al oído que nadie nos quiere, que hicimos cosas malas, que somos imperfectos? Si ahora nosotros cedemos a eso, ¿qué va a hacer para ese tiempo, hermano? No, ahora tenemos que fortalecernos. Dice, serán conscientes de su indignidad, pero no tendrán pecados ocultos que confesar. Si los tuvieran, y si no se hubieran arrepentido de ellos, cuando los recordaran, justo en el momento cuando los tortura el temor y la angustia y una intensa sensación de indignidad, se sentirían agobiados. La desesperación destruiría su ardiente fe y no tendrían confianza para rogar a Dios con fervor por su liberación, y dedicarían esos preciosos momentos a confesar pecados ocultos y a deplorar su condición desesperada. ¿Ya? Entonces, quiere decir que la importancia, lo que está resaltando, de arrepentirnos antes, para que nuestros pecados puedan ser perdonados y entonces ya no nos desesperemos. Jesús dice, los sacará como oro probado en el fuego. Su índole terrenal debe ser eliminada para que la imagen de Cristo pueda reflejarse perfectamente, y volvemos al conflicto de los siglos que dice acá. Dice en la página siguiente de la que habíamos leído, decía acá, la historia de Jacob nos dará además la seguridad de que Dios no rechazará a los que han sido engañados, tentados y arrastrados al pecado, pero que hayan vuelto a él con verdadero arrepentimiento. Mientras Satanás trata de acabar con esta clase de personas, Dios enviará a sus ángeles para consolarlas y protegerlas en el tiempo de peligro. Los asaltos de Satanás, miren, les quiero leer una promesa, porque quién sabe si alguno no nos volvamos a ver, y esa promesa es muy importante. Miren, está en la matutina Dios nos cuida. Yo se la escuché al pastor, me la recordó que yo había leído esta matutina y no me acordaba de esa promesa. El pastor Lefiguala, Oscar Lefiguala, la leyó hablando acerca del tiempo de Chile. Es del 21 de diciembre de la matutina antigua esta. Dios nos cuida. Miren cómo dice aquí. Esto les va a traer esperanza y los va a ayudar en el tiempo ese en que tengan que huir. Que tengamos, esperemos, no sé. Dice, cuando dice, en el día de la prueba, Cristo dirá, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. ¿Cuáles son las cámaras en las cuales habrán de esconderse? Ah, un container, una cueva, en cierto lugar. No, hermanos, nada de eso. Dice, son la protección de Cristo y sus ángeles. El pueblo de Dios no estará en ese tiempo en un solo lugar. Formará grupos esparcidos por toda la tierra. Ya. Vi a los santos abandonar las ciudades y los pueblos y juntarse en grupos para vivir en los lugares más apartados. Los ángeles les proveían comida y agua. ¿Ya? No más cosas. Solamente comida y agua. Mientras que los impíos sufrían hambre y sed. Durante la noche pasó ante mí una escena sumamente impresionante. Parecía haber gran confusión y lucha de ejércitos. Un mensajero, dice que lo más terrible al final va a ser la guerra. Un mensajero del Señor se paró ante mí y dijo, llama a tu familia, yo os conduciré, seguidme. Me llevó por un oscuro pasaje a través de un bosque, luego por un desfiladero de las montañas y dijo, aquí estarás segura. Había otros que habían sido llevados a aquel retiro. El mensajero celestial dijo, el tiempo de prueba vendrá como ladrón en la noche, como el Señor anunció que vendría. Entonces dice, en el periodo final de la historia de esta tierra, el Señor obrará poderosamente en favor de los que se mantengan firmemente por lo recto. Entonces, a pesar de toda esa angustia y todo eso que pasa, el Señor, cuando se cierra la puerta de la gracia y ya nuestros casos se hayan sellado completamente y haya pasado lo que les voy a leer ahora en el conflicto de los siglos, el Señor nos va a dar protección especial. A lo mejor no vamos a ver que son ángeles, vamos a intuirlo, no lo sabemos, ¿ya? Pero sí vamos a acordarnos de esa cita por lo menos y vamos a tener esperanza de que el Señor está con nosotros. Acá miren lo que dice. Dice, pero
se hayan muerto con verdadero arrepentimiento. Mientras Satanás trata de acabar a esta clase de personas, con esta clase de personas, Dios enviará a sus ángeles para consolarlas y protegerlas en el tiempo de peligro. Y ahí está esa cita, la que leí. Los asaltos de Satanás son feroces y resueltos, sus engaños terribles, pero el ojo de Dios descansa sobre su pueblo y su oído escucha su súplica. Su aflicción es grande. Las llamas del horno parecen estar a punto de consumirlos, pero el refinador los sacará como oro purificado por el fuego. El amor de Dios para con sus hijos durante el periodo de su prueba más dura es tan grande y tan tierno como en los días de su mayor prosperidad. Pero necesitan pasar por el horno de fuego. Debe consumirse su mundanalidad para que la imagen de Cristo se refleje perfectamente. Eso era lo que estábamos viendo la otra vez. Miren, a pesar de que sus pecados fueron perdonados y borrados, y ya la página anterior decía que ellos no podían recordarlos, a pesar de eso, todavía tienen mundanalidad. Y eso significa ideologías equivocadas, conceptos incorrectos de lo que es bueno y de lo que es malo. Y eso debe consumirse. Ellos deben llegar hasta lo último de sus actos, es decir, en el sentido de no debiera yo haber sentido temor cuando dijeron, mira, si tú no quieres guardar el domingo, entonces te vamos a quitar la comida. ¿Por qué tengo miedo de no comer? Si Dios no quiere que coma, bueno, o me moriré de hambre si es la voluntad del Señor, y si no, el Señor me dará de comer, pero yo tengo que ejercer fe. Porque si no, quiere decir, si yo estoy tentada a ceder a la marca de la bestia para tener eso, quiere decir que soy mundana todavía, que me estoy guiando por la vista, no por la fe. Cosas como esas, ¿se fijan? Vamos a llegar hasta lo último para ver qué concepto es el que ya está debajo, que subyace, que es el importante, para mostrarnos de dónde nacen nuestros pecados, de qué mundanalidad brotan esos malos pensamientos, ¿se fijan? Debe consumirse su mundanalidad para que la imagen de Cristo se refleje perfectamente. Entonces dice aquí, Jesús lo sacará como oro probado en el fuego, su índole terrenal debe ser eliminada para que la imagen de Cristo pueda reflejarse perfectamente. Otra manera de decir exactamente lo mismo, y dice, mientras el pueblo de Dios aflige su alma delante de él, suplicando pureza de corazón, se da la orden. O sea, mientras que el pueblo de Dios, lo que yo les estaba diciendo delante, se está afligiendo, mientras que el pueblo de Dios está confesando pecados, todavía más o menos conocidos los pecados, porque por eso que los está confesando, suplicando pureza de corazón, mientras que está pasando eso, se da la orden. Quitadle esas vestimentas viles. ¿Se fijan? Como hay algunos que en ese momento en que están confesando sus pecados, se le borran los pecados, se le quitan las imperfecciones de carácter, se le dan las ideas correctas, y cuando se le presentan, él reconoce sus pecados, los confiesa y se le borran. Se pone sobre los hijos de Dios el manto sin mancha de la justicia de Cristo. Se fijan, gloriosos atavíos que nunca han de ser ya contaminados por las corrupciones del mundo. Entonces, es un proceso. En una parte del proceso uno está orando por perdón. La siguiente parte del mismo proceso se nos está concediendo el perdón. La tercera parte del mismo proceso estamos, bueno, se nos concede porque estamos afligidos pidiendo perdón. Pero aquí tenemos todavía, a pesar de que se nos ha perdonado, todavía tenemos la carga de conciencia de por qué hicimos esos pecados, que no tendríamos por qué haberlo hecho, y estamos quitando, se está quitando, Dios la quita, la mundanalidad de nuestras mentes, y luego, la parte última, cuarta parte, el Señor borra los pecados, y ya no los podemos recordar. Nos seguimos sintiendo indignos, pero ya no los recordamos, ¿ya? Y hemos entrado en el tiempo de angustia final, digamos, en la parte del tiempo de angustia final, porque hay una parte, cuando comienza el tiempo de angustia, en que hay un pequeño tiempo de que no pasa nada. Y lo vamos a ver, y lo vimos un poco en las diapositivas hace tiempo atrás, el año pasado, cuando el Señor se saca las vestiduras y camina. En el cielo es largo, es grande, y dice que él sale y sigue un protocolo, y se quita las vestiduras de juez, y tiene que salir hasta fuera del santuario, y subir, antes de subir al carruaje, se viste las vestiduras de venganza, y dice que todavía tiene que subirse al carro, porque todavía las plagas no caen, sino hasta cuando se sube al carro y se sitúa en el este, ¿ya? Entonces hay un periodo de tiempo aquí,
que hay que considerarlo. Entonces dice, se pone sobre los hijos de Dios el manto sin mancha de la justicia de Cristo, gloriosos atavíos que nunca han de ser ya contaminados por las corrupciones del mundo. Y fíjense que antes, ya cuando él salió, ya los hijos de Dios no pueden morir, porque ya quedan sellados, ¿no es cierto? Pero a pesar de que están sellados, el Señor todavía no se le han borrado, digamos, los pecados hasta que el Señor no abandona completamente el santuario, se cambia de vestiduras y se va a subir a la nube para regresar acá. Dice, a ver, se pone sobre los hijos de Dios el manto de mancha de la justicia de Cristo, glorioso atavío, que nunca han de ser ya contaminados por las corrupciones del mundo. Sus nombres permanecen en el libro de la vida del Cordero, registrados entre los de los fieles de todos los siglos. Sus pecados han sido transferidos, y esto es lo que pasa cuando Cristo sale, porque dice que cuando Él sale del santuario, que los pecados ya fueron borrados y todo lo demás, pero son bueno, no podemos decir borrados tan así, porque es que es complicado de explicar. Lo que han sido perdonados, pero han sido tomados y no los están cargando ellos, ni lo está cargando Cristo, sino que están siendo llevados por un ángel a la tierra del olvido. Sus pecados, dice, han sido transferidos porque sale del santuario, el sacerdote salía del santuario y llevaba los pecados para confesarlos en la cabeza del macho cabrío que era enviado al desierto, o sea, Satanás. Tienen que ser cargados los pecados sobre Satanás y enviados lejos. Sus pecados han sido transferidos al que los instigara. Mientras Satanás ha estado insistiendo en sus acusaciones, los ángeles santos invisibles han ido de un lado a otro poniendo sobre los fieles el sello del Dios viviente. ¿Se fijan? Como es complicado, bueno, tienen que repasarlo varias veces. Por eso que era bueno grabarlo este pedazo. Porque se van sellando, es un proceso que se va realizando mientras que Satanás nos está acusando. Y unos ya están siendo perdonados, otros ya están siendo borrados sus pecados, otros ya los olvidan tal vez y otros todavía no los pueden olvidar. Pero están en ese proceso. Porque dice que la puerta de la gracia se va cerrando de a poco, ¿ya? No se cierra de un portal. Y miren, esto importante, dice, el tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes del cielo. Poco antes de que aparezca, y aparece cuando en la séptima plaga. Tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes del cielo. O sea, empiezan las primeras plagas y el Señor viene en marcha, viene ya descendiendo, pero todavía no se hace visible. ¿Cuándo se hace visible? La séptima plaga. Y poco antes, o sea, cuando empiezan las plagas, empieza a descender, ya empiezan las plagas, porque cuando se cierra la gracia comienza. A ver, ya, se las voy a poner después, ya, la vemos en el tiempo de la confraternización. Ahora miren, mientras Satanás estaba insistiendo, entonces los ángeles han ido poniendo el sello. Satanás nos ha estado acusando ahí cuando están en medio de los últimos acontecimientos y cuando la tierra está en una enorme conflagración y se está preparando el decreto contra nosotros y todo, y resulta que Satanás estaba molestando todo el rato y acá dice, mientras Satanás ha hecho eso, se ha estado poniendo el sello del Dios viviente. Estos son los que están sobre el monte de Sión, los fieles, con el Cordero, teniendo el nombre del Padre escrito en sus frentes. Cantan, o en su carácter, en su mente se refiere, cantan el nuevo himno delante del trono, ese himno que nadie puede aprender sino los 144,000 que fueron redimidos de la tierra. Estos son los que siguen, son los que siguen, por supuesto no es un número literal, siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no ha sido hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios, ¿ya? Y eso es más o menos lo que extraje del capítulo, ¿ya? Entonces, vamos a dejar hasta ahí la grabación y vamos a entrar a nuestra confraternización. Igual salió larguito, quedan como cabos sin atar, porque hay que meter muchas citas que yo no las traía preparadas ahora, para ver las etapas del abandono del cielo del Señor y las cosas que se van dando en la tierra a medida que se sigue el protocolo en el cielo para que Cristo pueda regresar, ¿ya? Y pasan días, dice que tardan algunos días. Les voy a leer esa última cita para estimularlo a estudiar, nada más, ¿ya? Pero está en carta y manuscrito. Solamente esto y, a ver, si no me equivoco, la 126.
Ya. Miren, les voy a leer toda esta parte, bien bonita. Van a entender varias cosas y le van a quedar varias interrogantes para estudiar. Dice, y vi que así como Cristo es la vid y sus hijos las ramas, así Satanás es la raíz y sus hijos son las ramas. Y en la destrucción final de Gog y Magog, ¿dónde está eso? En Apocalipsis 20, les digo, el versículo Apocalipsis en Apocalipsis 20, versículo subieron a ver, acá, 28, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Es la tercera venida de Cristo. Ya. Pero dice, y en la destrucción final de Gog y Magog, toda la multitud de impíos será quemada, raíz y rama, y dejará de existir. Entonces aparecerá el cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces los santos edificarán casas y plantarán viñas. Y dice, vi que los justos muertos fueron resucitados por la voz del Hijo de Dios en la primera resurrección, y todos los que resucitaron en la segunda resurrección fueron quemados y dejaron de existir. Usted piensa, le dice a la persona que le está escribiendo, que quienes adoren a los pies de los santos, está citando el mensaje a Filadelfia de Apocalipsis 3:9, finalmente se salvarán, porque adoran a los pies de los santos. Aquí debo disentir con usted, porque Dios me mostró que esa clase eran adventistas profesos que habían apostatado y crucificaron de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y lo expusieron a vituperio. Y en la hora de tentación, que aún no ha llegado para mostrar el verdadero carácter de cada uno, ellos sabrán que están perdidos para siempre y abrumados con angustia de espíritu, se postrarán a los pies de los santos. Eso tenemos que verlo en la otra clase. Usted también piensa que Miguel se levantó y el tiempo de angustia comenzó en la primavera de 1844. El Señor me ha mostrado en visión que Jesús se levantó y cerró la puerta y entró en el Santísimo en el 7º mes de 1844, pero el levantamiento de Miguel para liberar a su pueblo está en el futuro. Esto no ocurrirá hasta que Jesús haya terminado su oficio sacerdotal en el santuario celestial y deje su atuendo sacerdotal y se ponga sus ropas más regias y su corona para viajar sobre el carro de nubes, para trillar a los paganos con ira, con furor y librar a su pueblo. Y está citando a Habacuc 3:12, ¿ya? Entonces, Jesús tendrá la hoz aguda en su mano. Apocalipsis 14:14 está citando. Y luego los santos clamarán día y noche a Jesús, quien está sobre la nube, para que introduzca, dice, su hoz aguda y ciegue. ¿Se fijan? Están clamando los santos, Jesús todavía ¿dónde está? Todavía no aparece. Está preparándose para venir, o está viniendo, pero no es visible todavía para nosotros. Demora, cálculo profético, 7 días en descender. Después me preguntan cómo. Este será el tiempo de angustia de Jacob, del cual los santos serán liberados mediante la voz de Dios. Este será el tiempo de angustia de Jacob. ¿Cuándo? Cuando Jesús ya tiene la voz en la mano aguda y los santos están pidiendo la liberación. Creo que el santuario, y son liberados mediante la voz de Dios, antes que aparezca visiblemente Jesús, en la 6ª copa, cuando se despeja el camino para los reyes del oriente. Entonces, ellos están clamando a Dios, y Dios deja oír su voz. Ellos no lo ven, pero ellos escuchan la voz de Dios, que los declara como hijos suyos, y le dice, enderezaos. Está en el capítulo de la liberación del pueblo de Dios del conflicto de los siglos. Y entonces comienza el jubileo, y ellos dicen, somos liberados. Y primero dicen, es la voz de Dios, es la voz de Dios, estamos libres, somos liberados. Y esa es la liberación. Y luego empiezan todos esos fenómenos, los terremotos, el gran terremoto, el grande piedra de granizo, todo eso comienza ahí, y ya ellos no tienen temor porque saben, Dios les ha dicho que han sido librados. Entonces dice, son librados mediante la voz de Dios, y después son librados físicamente. Primero son librados psicológicamente, porque para la angustia, y luego son librados físicamente porque son trasladados a la nube para irse de esta tierra. Dice, creo que el santuario que será purificado al final de los 2300 días es el templo de la Nueva Jerusalén, del cual Cristo es ministro. El Señor me mostró en visión hace más de un año que el hermano Trosier, que el Señor tenía la verdadera luz, etc. Me siento plenamente autorizado, Señor.
Ya, pero se fijan, y hay más todavía, hay más detalles de esto. Es muy lindo. Nosotros vimos algo cuando comenzamos con el tema del castigo de Dios, poco después de comenzar. ¿Ya? Pero son varias etapas que se tienen que liberar. Y no era esta en donde decía que demora varios días. A ver, espérense, a ver si puedo alcanzar. Que la venida de Jesús demora varios días. Sí que dice que ascendemos durante 7 días al mar de vidrio, ¿ya? Pero está en la página 94. Espérense, a ver. A punto de bañar su espada en el cielo. A lo mejor está en esa. Ya, y es la última que voy a leer, porque ya estamos. La 184. Al final está saliendo como clase normal. Ya. Acá. Miren. Ya algunos la conocían esta porque nosotros ya las vimos cositas antes. Hace tiempo sí. Dicen. Principal entre 10.000, aleluya, gloria, miren, el cielo está en conmoción. ¿Qué sucede? A punto de bañar su espada en el cielo. Estas son expresiones en visión. Ella estaba hablando mientras estaba en visión, pero cosas sueltas que estaba viendo, que después escribió, y estaban tomando nota de lo que ella iba diciendo. Y dice, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo en conmoción? La multitud, mensajeros veloces del Dios omnipotente, no retener, los medios supongo, ponen entre paréntesis porque ella no explicaba, estaba en visión. Apresurar a los mensajeros, todavía dice, repetía, apresurar a los mensajeros, última obra. Oren por la cubierta, es decir, estudiamos sobre la cubierta, es el sellamiento. Dios no puede ser burlado, miren, tengan cuidado de cómo andan, los ángeles están soltando. La espada, el hambre y la pestilencia están llegando rápidamente, cortarlo. ¿Hay algún peligro? Ninguno para el pueblo de Dios. Eterno peso de gloria, se repite. Hay que dejar caer los ídolos pequeños en el camino, etc. Les dije, esto estoy haciendo más para estimularlo a estudiar, porque aquí no le van a quedar la respuesta, pero le van a quedar muchos interrogantes, eso es lo que yo quiero. Que les queden interrogantes para que estudien. Me salto a la página 190. Contémplenlo defendiendo esa sangre y después de eso la obra se terminará. Él no esperará más, se ciñe su espada sobre su muslo y cabalga al frente para la liberación de los cautivos. A eso es Apocalipsis 19. Los ángeles destructores. Entonces no habrá compra ni venta. Él preparará. ¿Por qué? Porque habrá salido un decreto. No hay compra ni venta cuando salen los ángeles destructores. Él preparará una mesa en el desierto fiel, justo y verdadero. O sea, sí sus hijos van a tener, aunque huyeron al desierto figurado, porque hacen distintas partes, montañas, desierto, etc. Se señala como un desierto, de acuerdo a la profecía de Ezequiel 20. Dice, es la vida de los santos lo que buscan. No han conseguido el sello, es otra cosa, es la marca de la bestia y su imagen. Lloran, agonizan. ¿Quiénes? Los que una vez fueron justos. Luego todos ellos se unen a los demás, a los impíos. Es demasiado tarde. Cada palabra ociosa por un reloj delante de ti. ¿Se acuerdan? Eso la vimos hace no mucho. Pero va dando etapas. No encontré la otra justo, pero hay que ir picoteando en una visión y la otra y van juntando. Y acuérdense la promesa. Cuando se hayan juntado todos los fragmentos de luz, entonces se cumplirá cada promesa. Dios quiere que primero armemos el rompecabezas profético completo, que lo hagamos con oración, con interés y compromiso. A medida que lo vamos armando, nuestras vidas se van limpiando porque vamos conociendo la urgencia del tiempo y la dimensión de la tarea, que significa corregir nuestros defectos de carácter. Y entonces cada pieza que añadimos es un motivo más de esperanza, porque nos vamos dando cuenta que nuestra recompensa está pronta a llegar y que el Señor viene pronto a buscarnos. Dios quiera que eso sea de estímulo para nosotros. Y estas cosas que todavía como que de repente están inconclusas y no quedan tan nítidas, hermano, dice que va a llegar un momento en donde todo se va a comprender claramente. Tenemos que juntar todos los fragmentos de luz. Es tarea de todos. Así que ahora en la confraternización podemos ir juntando más fragmentos de luz para los que quieran, pero por el momento yo entonces voy a tener que pedir a la persona encargada que haga la última oración y vamos a tener que cerrar la clase de hoy. Vamos entonces a arrodillarnos para darle gracias a Dios por esta clase, nos vamos a arrodillar y vamos a tener la última oración. Ya, no se escuchaba tan bien la oración, pero sí se entendía más o menos el mensaje que había. Vamos entonces a despedirnos hasta el próximo sábado y sí vamos a seguir con nuestra reunión presencial y online al mismo tiempo, ¿ya? Así que chao a todos los que quieran quedarse en la confraternización, son bienvenidos.